Magnus el Bueno, aunque a menudo queda a la sombra de las imponentes leyendas de su padre, San Olaf Haraldsson, y de su formidable tío, Harald Hardrada, dejó su propia huella indeleble en el tapiz de la historia. Surgiendo de la sombra de estos gigantes, Magnus ascendió a los tronos de Noruega y Dinamarca, forjando su legado a través de actos de valor e inspiración divina. Su reinado no fue simplemente de consolidación, sino de conquista implacable. Mientras destruía el poder de los vikingos de Joms, arrasando su fortaleza y asegurando su dominio sobre el imperio caído del Mar del Norte de Canuto el Grande. La vida de Magnus estuvo tejida con hilos de profecía y piedad. Las sagas cuentan sobre sus sueños proféticos, donde el espíritu de su padre, San Olaf, se le aparecía, guiando su mano y fortaleciendo su determinación. Su profunda piedad solo era igualada por su ferocidad en la batalla, donde blandía el legendario hacha de guerra de su padre, Hel, llamada así por la diosa de la muerte. Con esta arma, Magnus luchaba al frente de sus ejércitos, encarnando la doble naturaleza de un rey guerrero, devoto en la fe, pero implacable en la guerra. No solo era amado por los nórdicos, sino también por los daneses, ya que se decía que era joven, valiente, generoso y el hijo de un santo. Esta es su historia. Magnus era hijo del rey Olaf Haraldsson de Noruega y nació en el año 1024 mientras su padre aún era rey. Su madre era una esclava de la reina Astrid, esposa de Olaf. Su madre era una sirvienta llamada Afild. Olaf Haraldsson era descendiente de Harald Cabellera Hermosa, el primer rey de Noruega, y tenía un linaje noble. Según una leyenda, un joven Magnus llegó al mundo como un hijo nacido fuera del matrimonio. Su padre, el rey Olaf, estuvo ausente en el momento de su nacimiento. En lugar del rey, según cuenta la leyenda, el miembro más estimado del séquito de Olaf que presenció el evento fue nada menos que Sighvat el Escaldo, un poeta islandés de gran renombre. La historia continúa, describiendo cómo Magnus era un bebé frágil y enfermizo en el momento de su nacimiento. Su condición frágil causó gran preocupación entre los presentes. Alfhild, sus parteras, Sighvat el Escaldo y un sacerdote, todos temían que el recién nacido no sobreviviera mucho tiempo. Esta grave preocupación obligó a los presentes a actuar rápidamente. A pesar de la ausencia del rey Olaf, decidieron nombrar y bautizar al niño sin demora. Fue Sighvat el Escaldo, un maestro de las sagas heroicas, quien propuso un nombre digno del linaje del niño. Sighvat sugirió nombrar al niño en honor a Carlomagno, el gran emperador conocido en nórdico antiguo como Carla Magnus y en latín como Carolus Magnus. Con este ilustre nombre, el grupo bautizó al infante como Magnus, preparándose para lo peor en caso de que su frágil vida flaqueara. Sin embargo, el destino fue amable con el joven Magnus Olafsson, ya que sobrevivió a los peligros de la infancia. Cuando el rey Olaf II finalmente regresó, le informaron que ahora tenía un hijo. El poeta declaró audazmente al rey Olaf: "Lo nombré en honor al rey Carla Magnus, porque sabía que él era el hombre más grande del mundo". San Olaf, al escuchar este tributo al gran Carlomagno, aceptó el nombre para su hijo sin protestar, aceptando el honor otorgado a su hijo por la noble inspiración del poeta. La propia historia de Olaf era increíble en sí misma. Olaf, que alguna vez fue pagano, se enamoró del legado del emperador franco Carlomagno, quien había utilizado el cristianismo como una poderosa arma para forjar la unidad dentro de su vasto imperio. Inspirado por esta visión, Olaf, tras su bautismo y su regreso a las tierras escarpadas de Noruega, emprendió una cruzada implacable para convertir a su pueblo, que aún se aferraba con fuerza a sus antiguos dioses. Sus métodos eran tan implacables como los duros inviernos del norte. Aquellos que se resistían a su misión sagrada eran mutilados, cegados o asesinados sin piedad. Obispos de Inglaterra, Normandía y Alemania fueron convocados a su corte, con un propósito claro: llevar la palabra del Dios cristiano a los rincones más lejanos del reino.
Los templos paganos, que alguna vez fueron recintos sagrados de culto a los antiguos dioses, fueron demolidos, y en su lugar Olaf ordenó que se erigieran iglesias, monumentos a la nueva fe que ahora reclamaba el dominio sobre la tierra. Los señores y jarls, que antes eran leales, empezaron a ver a su rey no como un gobernante justo, sino como un fanático que había dado la espalda a las tradiciones sagradas de sus antepasados. Para ellos, la campaña despiadada de Olaf no era obra de un monarca justo, sino de un tirano que faltaba al respeto a los dioses antiguos y al orgulloso linaje que se remontaba al propio Odín. Desilusionados y resentidos, los nobles buscaron un nuevo camino. Se volvieron hacia Canuto, el formidable rey de Dinamarca e Inglaterra, invitándolo a anexar Noruega a su imperio del Mar del Norte. La llegada de Canuto fue el punto de inflexión, y el reino que Olaf buscaba santificar ahora se le escapaba de las manos. Con su reino perdido y la gran visión de una Noruega cristiana en ruinas, el rey Olaf se vio obligado a un exilio duro y amargo. Despojado de su trono, huyó con lo que quedaba de sus fieles seguidores hacia las lejanas tierras del este, un camino desolado que lo llevaría lejos de los fiordos y bosques de su tierra natal. Un joven Magnus, apenas un niño de 4 años, viajó con su familia a través del invierno implacable, cruzando las montañas cubiertas de nieve. El frío calaba hasta los huesos, y los vientos helados aullaban como los lamentos de los dioses que habían abandonado. Sin embargo, siguieron adelante sus espíritus intactos hasta que finalmente encontraron refugio en la corte del rey Anut Jacob de Suecia. En Suecia, Olaf y su agotada compañía recibieron refugio, pero la seguridad que encontraron fue temporal. El inquieto rey buscaba algo más que simple refugio. Anhelaba aliados y guerreros para recuperar su reino perdido. Así que desde la corte sueca, el rey exiliado y sus seguidores zarparon una vez más, navegando las frías aguas del mar Báltico hacia el Golfo de Finlandia, hasta que llegaron al vasto reino de la Rus de Kiev. Aquí llegaron a la antigua ciudad de Novgorod, un lugar de gran poder y riqueza, donde Olaf buscó la ayuda del gran príncipe Yaroslav el Sabio. Yaroslav, un gobernante de profunda sabiduría y prudencia, escuchó las súplicas de Olaf. Él conocía muy bien los peligros de verse envuelto en las feroces y turbulentas luchas de Escandinavia. Respetuosamente pero con firmeza, Yaroslav se negó a intervenir, dejando a Olaf enfrentar su destino solo. En el corazón de la Rus de Kiev, un joven Magnus permanecía con su padre, absorbiendo la rica cultura de la tierra, incluso mientras los vientos del destino seguían girando a su alrededor. Cuando el duro invierno del año 1030 dio paso a la primavera, Olaf recibió noticias de un giro inesperado de los acontecimientos en su tierra natal. Hakon Eriksson, el regente de Noruega nombrado por el rey Canuto, había desaparecido en el mar, dejando un vacío de poder en la tierra que Olaf aún consideraba suya. Aprovechando esta oportunidad, Olaf reunió a sus hombres decidido a recuperar su trono y devolver su reino al camino cristiano. Con el corazón pesado, Olaf se despediría de Magnus, dejando al joven príncipe al cuidado de Yaroslav el Sabio y su esposa, quienes lo criarían como propio. El regreso de Olaf a Noruega fue rápido, pero los hados que hasta entonces habían sido tan crueles con él aún no habían terminado con sus designios. En la batalla de Stiklestad, Olaf encontró su final en un choque de acero y furia. La batalla fue brutal y Olaf cayó no como un rey triunfante, sino como un mártir por la fe que había intentado imponer. Sin embargo, su muerte no fue en vano. Lo inmortalizó como un campeón del cristianismo, y con el tiempo se convertiría en el primer rey nórdico en ser canonizado como santo, su nombre quedando grabado para siempre en los anales de la historia como San Olaf. Magnus ahora era huérfano, ya que su padre había muerto, y Canuto el Grande ahora era el amo del norte. Magnus permaneció bajo el cuidado de Yaroslav,
creciendo hasta convertirse en un joven. En las cortes de la Rus de Kiev fue educado en los asuntos del mundo, aprendiendo los idiomas del antiguo ruso y algo de griego, y también se entrenó en las artes de la guerra. El legado de su padre pesaba mucho sobre él. Y aunque estaba lejos de Noruega, la sangre de reyes y guerreros corría por sus venas, preparándolo para el día en que él también sería llamado a forjar el destino de las naciones. Canuto el Grande, tras conquistar Noruega, buscó solidificar su dominio colocando a su propia descendencia en el trono. Así, su hijo Sven Knutsson fue coronado rey de Noruega, y por un tiempo parecía que el dominio danés perduraría. El pueblo noruego, cansado desde hace mucho tiempo por la opresión tiránica de Olaf sobre sus tradiciones paganas, inicialmente recibió con agrado la muerte de Olaf. Sin embargo, el alivio que encontraron con su muerte fue de corta duración. A los 5 años del nuevo régimen danés, las duras exigencias fiscales y las leyes opresivas de Sven empezaron a generar resentimiento tanto entre los señores como entre la gente común. Como relatan las sagas, el rey Sven impuso nuevas leyes sobre muchos temas. Estaban basadas en las leyes danesas, pero algunas eran mucho más estrictas. Así, los noruegos volvieron a estar descontentos con su rey. En este ambiente de creciente descontento, la oposición al gobierno de Sven comenzó a consolidarse alrededor de los poderosos descendientes de Håkon Sigurdsson, conocido como Håkon el Poderoso. Håkon, célebre por su legendaria victoria sobre los Jomsvikingos en una feroz batalla naval y considerado por algunos como descendiente de gigantes o de Ivar el Deshuesado, había gobernado alguna vez toda Noruega con una autoridad formidable. Aunque su reinado duró desde el año 975 hasta el 995, había estado nominalmente bajo la autoridad del rey danés. Pero Håkon aún contaba con el respeto de su pueblo y mantenía una autonomía significativa en el norte, especialmente en el norte de Noruega y Trondelag. Su legado, aunque fue interrumpido por el ascenso de Olaf Tryggvason, perduró a través de sus descendientes, quienes continuaron ejerciendo una influencia considerable. Para cuando Sven Knutsson ascendió al trono, el poder del linaje de Håkon estaba representado por Einar Indridason, un caudillo de inmensa riqueza y fuerza, celebrado en las sagas como uno de los hombres más poderosos de Noruega. Einar, quien estaba casado con la hija de Håkon, continuó el legado de los poderosos antepasados de su esposa. Su matrimonio con esta ilustre familia, combinado con su inmensa riqueza, lo convirtió en una de las figuras más influyentes del reino. Einar esperaba que con la muerte de Olaf, Canuto reconociera su importancia y lo recompensara con un puesto prestigioso acorde a su estatus e influencia. Sin embargo, cuando Knut nombró a su propio hijo Sven como rey, pasando por alto a Einar y reforzando el control danés sobre Noruega, el resentimiento de Einar comenzó a arder con una intensidad feroz. El aumento de los impuestos y la creciente influencia danesa solo profundizaron su descontento. A medida que el gobierno de Sven se volvía más opresivo, Einar, siempre el astuto estratega, ideó un plan que cambiaría el curso de la historia noruega. En su mayor maniobra política viajó a las lejanas tierras de Rusia, donde descubrió al hijo ilegítimo de Olaf, un joven Magnus, de apenas 11 años, pero que llevaba la sangre de los reyes. Einar no estaba solo en su búsqueda. Kalf Ansson, otro poderoso caudillo noruego, también hizo el arduo viaje a Rusia. A pesar de haber luchado contra Olaf en la fatídica batalla de Stiklestad, Kalf vio en el joven Magnus una oportunidad para desafiar el dominio danés y restaurar la autonomía noruega. Aunque sus motivaciones eran diferentes, ambos hombres buscaban llevar al joven príncipe de regreso a Noruega, con la intención de usarlo como una figura decorativa, mientras ellos ejercían el verdadero poder detrás del trono. Así, el escenario estaba listo para un nuevo capítulo en la historia de Noruega, mientras las fuerzas de la rebelión cobraban fuerza y los antiguos linajes del norte se preparaban para levantarse contra el yugo extranjero del dominio danés. Después de obtener la bendición de Iningerd, su madrastra y viuda del rey Olaf,
el joven Magnus emprendió un viaje que cambiaría el destino de Noruega. A su lado estaban los formidables condes Einar y Kalft, hombres de gran poder e influencia que habían jurado sus espadas a su causa. Su misión fue reforzada por el apoyo del rey Anund Jacobo de Suecia, un gobernante astuto que buscaba equilibrar la balanza de poder en Escandinavia. Anund, receloso del creciente dominio de Canuto el Grande, quien se había convertido en el rey más poderoso que se recordara, apoyó a Magnus, viéndolo como una oportunidad para frenar el poder danés. Con el respaldo de la corona sueca, una fuerza formidable de guerreros se reunió bajo el estandarte de Magnus, y en el año 1035 marcharon hacia Noruega, decididos a recuperar el reino. Magnus y su ejército avanzaron hacia Nidaros, la antigua ciudad conocida hoy como Trondheim, que en ese entonces era el corazón de Noruega y su capital. Sin embargo, para su sorpresa, los noruegos no se levantaron para oponerse a ellos. En cambio, cuando las fuerzas de Magnus se acercaron a las puertas, el pueblo reconoció el estandarte de Einar, un símbolo de su linaje antiguo y su autonomía. Las puertas de Nidaros se abrieron de par en par, en señal de bienvenida, no de desafío, y Magnus entró a la ciudad como un libertador, no como un conquistador. En el corazón de Nidaros se convocó un Thing, una asamblea ancestral donde los reyes de Noruega habían sido elegidos durante generaciones. Fue aquí donde los jefes y condes de la tierra se reunieron, tal como en los días del legendario ancestro de Magnus, Harald Cabellera Hermosa, el primer rey de una Noruega unificada. Con voces unánimes emitieron sus votos por Magnus, proclamándolo rey y restaurando el antiguo linaje de Harald Cabellera Hermos a su legítimo trono. Pero los ecos de la coronación de Magnus pronto llegaron a oídos de Svein Knudsson, hijo de Knut y rey danés de Noruega. Las noticias de la rebelión entre los condes noruegos y la coronación de un rey rival llenaron de inquietud a Svein. Rápidamente convocó a los jefes nórdicos a su lado, decidido a reunirlos para defender su gobierno. Sin embargo, cuando se paró frente a ellos, sus palabras carecieron del fuego necesario para encender su lealtad. El discurso que pronunció, aunque sincero, no tuvo impacto en el silencioso salón. Sus partidarios también intentaron animar a los jefes con palabras de lealtad, pero sus súplicas fueron recibidas con un frío silencio. Algunos entre ellos incluso susurraron su intención de unirse a Magnus a la primera oportunidad. Al reconocer la creciente ola en su contra, Svein tomó la fatídica decisión de retirarse. Reuniendo a sus seguidores leales, se retiró a Dinamarca, buscando refugio y refuerzos de su hermano Harald Knut, el soberano del reino. Mientras tanto, Magnus, aunque todavía era un niño de solo 11 años, aprovechó su ventaja. Cuando llegó el otoño, se dirigió hacia el este recibiendo el homenaje del pueblo a su paso. En toda Noruega, la gente se regocijó con su llegada, celebrando el regreso de su rey legítimo y el fin de la dominación danesa. El joven rey, heredero de la casa de Harald Cabellera Hermosa, fue recibido como el salvador de la nación. El destino pronto asestó su golpe final al imperio de Canuto. El gran rey cuya brillantez y reputación habían mantenido unido el vasto imperio del Mar del Norte falleció, y con él murió el imperio que construyó. Sus hijos, que carecían de su genio y fortaleza, no pudieron mantener la unidad que él había forjado. Canut había reinado sobre Inglaterra durante 19 años, sobre Dinamarca durante 17 años y también había gobernado Noruega durante 7 años. Pero ahora su legado se desmoronaba, con sus hijos compitiendo por sus diferentes reinos. En Inglaterra, el hijo de Canut, Haraldo Pie de Liebre, reclamaría el trono, mientras que en Dinamarca, la tragedia golpeó cuando el rey Svein murió misteriosamente en el invierno del mismo año. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, pero con ella terminó cualquier disputa por el gobierno de Noruega. Haraldknut, hijo de Canut y Emma de Normandía, reclamaría el trono de Dinamarca. Así Magnus, un niño de apenas 11 años, se convirtió en el gobernante indiscutible de Noruega. La saga de Canut el Grande había terminado, y el reinado de Magnus, hijo de Olaf, comenzaba anunciando un nuevo capítulo en la historia del norte. Magnus,
joven pero resuelto, desató la tormenta de la guerra sobre Dinamarca, con su causa defendida por los indomables caudillos, Einar y Kalf, los verdaderos poderes detrás del trono de Noruega. Con la ferocidad de sus antepasados vikingos, desataron una oleada de incursiones sobre las costas danesas, sembrando terror y ruina por toda la tierra. Como la ira de los antiguos dioses, arrasaron el campo, dejando solo devastación a su paso. Pronto los rumores de una gran batalla llenaron el aire. Llevados por los vientos de la guerra, ambos ejércitos con armadura se prepararon para un gran enfrentamiento en el legendario río Gold. Aquí, los guerreros de Dinamarca y Noruega estaban al borde de la masacre, con sus espadas sedientas de sangre. Sin embargo, antes de que los gritos de batalla pudieran desatarse, los nobles jefes y señores de ambos reinos se reunieron para un consejo decisivo. A pesar de su férrea determinación, Harthacnut, el rey danés, y Magnus, el joven rey noruego, aún estaban atados por la ingenuidad de la juventud. Los hombres poderosos que tenían las riendas del poder vieron esto como una oportunidad para cambiar el curso de la historia y guiar a sus reyes lejos del abismo de la guerra. Así los reyes fueron llevados a un consejo de paz. En esa reunión trascendental se forjó una propuesta para un acuerdo duradero, un lazo fraternal, sellado por juramentos sagrados. Los reyes juraron ante Dios y su pueblo mantener la paz en sus reinos durante todos los días de sus vidas. Si el destino decretaba que uno de ellos partiera de este mundo sin heredero, el otro heredaría tanto las tierras como los pueblos, uniendo los reinos bajo una sola corona. Para asegurar la santidad de este pacto, 12 de los hombres más venerados de cada reino prestaron juramento junto a sus reyes. Ellos prometieron que este pacto perduraría mientras alguno de ellos siguiera con vida. Con la paz asegurada, los reyes se separaron, cada uno regresando a su reino, con el peso del destino ahora sobre sus jóvenes hombros. Y así el tratado se mantuvo firme, un lazo inquebrantable de hermandad, mientras ambos reyes vivieron, un testimonio del poder de la unidad sobre la espada. En los primeros años del reinado de Magnus, la venganza ardía en su corazón, impulsándolo a buscar represalias contra quienes habían agraviado a su padre. Él apoyó incursiones en Dinamarca, infundiendo temor en sus enemigos. Entre sus consejeros más cercanos estaba Ulf Arnason, quien al principio tenía gran influencia sobre el joven rey. Sin embargo, el favor cambió de rumbo en gran parte debido a las ambiciones de Einar, el poderoso conde de Lade, quien buscaba ser el principal confidente de Magnus. Según la saga Heimskringla, la astucia de Einar llevó a Magnus a enfrentarse a Kalf, obligándolo a regresar al mismo lugar donde el rey Olaf había caído en batalla. En un momento de fría acusación, se dice que Magnus comentó: «Entonces tu hacha bien pudo haberlo alcanzado». Esta declaración punzante dejó a Kalf sin otra opción que huir de Noruega, buscando refugio en tierras lejanas, incluyendo Irlanda y Escocia. Con la partida de Kalf, Einar se convirtió en el consejero más influyente del rey, teniendo gran poder sobre el reino. Al comienzo de su reinado, Magnus era solo un niño, fácilmente influenciable por las ambiciones de sus principales nobles. Su gobierno inicial, marcado por la dureza y el conflicto, sembró descontento entre sus súbditos. Sin embargo, a medida que maduró, Magnus se convirtió en un rey tanto de sabiduría como de gracia. Su apariencia, antes juvenil, se volvió noble, y su mente, antes propensa a la manipulación, se volvió aguda. Ordenó que las leyes de su padre fueran inscritas en un libro de leyes, asegurando la justicia y el orden en todo el reino. Con el tiempo, la severidad de Magnus dio paso a un gobierno más compasivo, y las quejas de los primeros años de su reinado se desvanecieron. El pueblo de Noruega, que al principio desconfiaba de su joven rey, llegó a amarlo profundamente. Su transformación de un gobernante severo a un monarca benevolente le valió el título de Magnus el Bueno. A través de la sabiduría y la humildad, sanó las heridas del pasado y se convirtió en un rey amado por todos. Una vez que Magnus llegó a la adultez, la saga de Harald Hardrada
cuenta que Magnus era un hombre de estatura media, con rasgos faciales regulares y delicados, cabello rubio, elocuente y decidido, seguro de sí mismo y muy generoso, un buen guerrero y extremadamente hábil con las armas. Era el más amigable de todos los reyes, de modo que tanto amigos como enemigos lo elogiaban. Esto lo confirma la crónica de Roskilde. Él, Olaf el Santo, fue sucedido en el trono por Magnus. Todavía era un niño, pero de gran espíritu y hermoso por fuera. En el año 1040, el trono inglés quedó vacante por la muerte del rey Harald Harefoot, y su medio hermano, Harthacnut, ascendió para gobernar tanto Dinamarca como Inglaterra, uniendo ambos reinos bajo una sola corona. Sin embargo, el destino le daría a Harthacnut un golpe cruel. Después de gobernar solo 2 años, en un gran banquete de bodas, la traición atacó. Harthacnut fue envenenado. Su vida se desvanecía en medio de la celebración. Aunque no estaban unidos por la sangre, Magnus y Harthacnut eran hermanos por juramento, sus destinos entrelazados por un pacto sagrado. Con la muerte de Harthacnut, Magnus, el rey de Noruega, estaba listo para heredar no solo Dinamarca, sino también Inglaterra, cumpliendo el acuerdo vinculante que se había forjado entre los dos reyes. La noticia de la muerte de Harthacnut llegó a Magnus, y sin dudarlo envió mensajeros a los 12 nobles daneses que habían jurado cumplir el pacto. Al mismo tiempo, comenzó a reunir a su ejército preparándose para reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Cuando Magnus llegó a Dinamarca, la tierra lo recibió con los brazos abiertos. Sin demora, convocó una asamblea general, llamando al pueblo a reunirse y cumplir el acuerdo hecho en días pasados. Los principales jefes del reino, obligados por sus juramentos a Magnus, defendieron fervientemente su causa. La memoria del rey Canuto el Grande y su linaje se había desvanecido, sin que quedara heredero alguno para desafiar la pretensión de Magnus. La santidad y los milagros de su padre, el rey Olaf, también resonaban por todas las tierras, añadiendo un peso divino a su derecho a gobernar. Sin embargo, había un hombre que se erguía como posible rival, Svein Ulfson. Su linaje era noble, pues su padre era Ulfjarl, el poderoso regente de Dinamarca durante el reinado de Canuto, y su madre era Estrid Svendatar. Ella era hija del legendario Sweyn Barbafalco, así que por sangre y derecho de nacimiento, Svein tenía una pretensión al trono danés. Sin embargo, su pretensión quedó eclipsada por el pacto de Magnus con Harthacnut y el apoyo de los caudillos de Dinamarca. A pesar de esto, Svein Ulfson era una figura de gran renombre, apuesto, alto y fuerte. Era hábil en todas las artes del combate y elocuente al hablar. Un día, mientras el rey Magnus estaba sentado en lo alto de su trono, rodeado por el poder del reino, Svein se sentó humildemente en un banquillo ante el rey. Magnus se dirigió a la asamblea. Jefes y pueblo, escuchen mi decisión. Ante ustedes está un hombre de linaje noble y hechos dignos. Svein Ulfson ha jurado lealtad hacia mí. Como saben, los daneses se han convertido en mis súbditos. Pero cuando estoy ausente de estas tierras, ellos se quedan sin un líder fuerte. El país sufre devastado por los wendos y otros del Báltico, así como por los sajones. Por lo tanto, les doy un protector capaz. Ningún hombre está mejor preparado para la tarea que Svein Ulfson, quien por nacimiento y mérito está destinado a liderar. Así que lo nombro regente, otorgándole el dominio sobre Dinamarca en mi lugar, tal como el rey Canuto el Grande confió esta misma tierra a su padre, el conde Ulf, mientras gobernaba en Inglaterra. En este momento Magnus no solo aseguró su reinado, sino que también demostró su sabiduría. Como era un rey capaz de convertir a sus enemigos en aliados, la saga de su reinado se escribiría no solo con la sangre de la batalla, sino también con la fuerza de la unidad y el poder de las promesas cumplidas. Una vez que Dinamarca estuvo firmemente confiada a Ulfsvein, el rey Magnus volvió su mirada hacia el norte y navegó con su flota de regreso a Noruega, donde pasó los meses de invierno preparándose para las pruebas que le esperaban. Pronto llegarían noticias preocupantes a oídos del rey.
se había difundido la noticia de que la gente de Wendland, en la formidable fortaleza de Jomsborg, había abandonado su lealtad hacia él, desafiando su gobierno. Jomsborg, que alguna vez fue un bastión de poder, tenía una historia larga y llena de acontecimientos. Fue el lugar de nacimiento de los legendarios vikingos de Joms, una hermandad de feroces guerreros vikingos cuyas historias de valor y conquista habían resonado en los salones de Escandinavia durante generaciones. Estos mercenarios habían formado a figuras como Svein, Barba Ahorquillada y Canuto el Grande, quienes se habían inmortalizado en las sagas, sus hazañas entretejidas en el mismo tejido de la era vikinga. Ahora, esta fortaleza se erguía como un símbolo de desafío contra el rey Magnus. Decidido a sofocar esta rebelión, Magnus reunió una vasta flota y convocó a un gran ejército de Dinamarca. Para el verano, sus fuerzas habían alcanzado tal magnitud que podía infundir miedo incluso en los corazones de los guerreros más endurecidos. La batalla que siguió fue una batalla para la historia. Los legendarios vikingos de Joms, que nunca habían conocido la derrota dentro de sus murallas inexpugnables, ahora enfrentaban todo el poder del rey Magnus. Con una ferocidad implacable, Magnus lideró a sus fuerzas contra la fortaleza, desatando una ola de destrucción sobre Jomsborg. Los muros que habían resistido durante generaciones se derrumbaron bajo el asalto. Los otrora poderosos vikingos de Joms cayeron bajo las espadas de los guerreros de Magnus, su legendaria orden reducida a cenizas. La fortaleza, durante mucho tiempo símbolo de fuerza, fue reducida a cenizas, y las tierras circundantes fueron devastadas sin piedad. Algunos dicen que la ira de Magnus no fue impulsada solo por la necesidad de poder, sino también por la adhesión de los vikingos de Joms a las antiguas costumbres paganas. El propio Escaldo Arnor hablaba de cómo el rey, un cristiano devoto, buscaba purgar la tierra de prácticas paganas, igual que su padre Olaf. Así, la destrucción de Jomsborg no fue simplemente una victoria en batalla, sino una limpieza divina, una declaración feroz de que los viejos dioses y sus seguidores no encontrarían refugio en el nuevo orden del mundo. En esto Magnus demostró ser no solo un rey guerrero, sino una fuerza del destino, cambiando el curso de la historia con fuego y acero. Se compuso una balada sobre la caída de Jomsborg. Los ladrones atrapados por la muerte y el fuego no pudieron escapar de tu ira. Hasta las torres más altas del castillo de Jomsborg fueron devoradas por la ira del fuego huracanado. El pagano llama a su falso dios y tiembla incluso en sus salones, y a la luz de su propia llama el rey venció este bastión vikingo. El rey Magnus, regresando de las ruinas humeantes de Jomsborg, pronto se encontró enfrentando a un enemigo feroz e implacable, los vendos. Estos guerreros paganos habían sido durante mucho tiempo una espina en el costado de los daneses. Su conflicto se remontaba a muchos años atrás. En el año 1043, una enorme fuerza de los vendos surgió desde el sur, arrasando el sur de Jutlandia y dejando un rastro de devastación a su paso. Los jefes daneses, desesperados y desafiantes, instaron al rey Magnus a enfrentar a esta horda bárbara, a mantenerse firme contra la marea pagana y proteger su patria devastada. Sin embargo, pronto llegaron informes a Magnus de que el ejército de los vendos era inconmensurable, y algunos afirmaban que había 60 vendos por cada danés. A pesar de las abrumadoras probabilidades, el rey Magnus, con el corazón aún ardiendo con el feroz espíritu de su victoria en Jomsborg, decidió luchar. Muchos de sus consejeros le desaconsejaron hacerlo, pero el rey, imperturbable e inflexible, exigió que sus hombres se prepararan para la batalla. Esa noche Magnus apenas pudo descansar. Sus pensamientos estaban consumidos por el conflicto que se avecinaba. Pasó gran parte de la noche en oración, pero en los breves momentos en que el sueño lo vencía, tuvo una visión. Su padre, el legendario rey Olaf, se le apareció en un sueño. ¿Qué temes, hijo mío? El rey santo preguntó. No tiembles ante los paganos, sin importar cuántos sean. Me mantendré a tu lado en la batalla. Cuando escuches mi trompeta, que esa sea tu señal para atacar. Al despertar con el amanecer, Magnus compartió su sueño con sus hombres, y nuevas determinaciones fortalecieron sus corazones.
Cuando la primera luz tocó el horizonte, el rey se levantó y ordenó que sonaran las trompetas de guerra. En ese mismo momento, el ejército de los vendos comenzó a avanzar desde el sur, cruzando el río en una ola de acero y furia. Magnus, imperturbable, se mantuvo erguido frente a sus tropas. Se quitó la cota de malla y se puso una camisa de seda roja adornada con los símbolos de su realeza. En sus manos empuñaba Infierno, el legendario hacha de batalla que una vez perteneció a su padre, y con un rugido, Magnus se lanzó a las primeras filas, blandiendo su hacha con la furia de una tormenta. Guerreros paganos caían ante él, enviados al más allá por un hacha nombrada en honor a la muerte misma. Su valor y fuerza inspiraron a sus hombres y la batalla rugía como una tempestad. Los escaldos cantarían después sobre su valentía. Arrojó su armadura al suelo, giró su hacha ancha sobre su cabeza y el rey de Noruega avanzó con poder, atravesando espadas resonantes hacia la feroz batalla. Empuñando con ambas manos su hacha ancha llamada Infierno, escudos, cascos y cráneos caían ante ella. Parecía compartir el destino del mundo y repartir vida o muerte en ese lugar. La ferocidad de Magnus en el campo de batalla no tenía igual y se decía que los vendos eran masacrados como ganado ante la espada. La batalla del páramo de Leishok se convirtió en una pesadilla para los paganos, con 15.000 guerreros vendos aparentemente encontrando su horrible final. El propio Magnus los expulsó del campo, su sed de sangre no se calmó hasta que el último enemigo huyó o cayó. Se decía que nunca desde el amanecer del cristianismo en las tierras del norte había habido tal masacre. Aunque muchos de los hombres de Magnus resultaron heridos, pocos murieron, y la gente susurraba que nadie podía enfrentarse al rey Magnus Olafsson, porque el espíritu de su padre estaba a su lado, protegiéndolo del peligro. La crónica de Dinamarca de Saxo incluso relata que Magnus ganó el título de El Bueno por la enorme cantidad de wendos que mató ese día. Magnus había demostrado ser no solo como rey, sino como un guerrero de fuerza legendaria, grabando para siempre su nombre en los anales de la historia. Sin embargo, el conde Svein Ulfsson también ganó gran renombre durante la batalla, luchando brillantemente. A su regreso a Dinamarca, la nobleza danesa, impresionada por su valentía, lo coronó rey. Aunque Magnus lo superó en varios enfrentamientos feroces, obligándolo a huir a Suecia, el espíritu indomable de Svein permaneció intacto. Aunque rompió su juramento a Magnus, consideraba que Dinamarca le correspondía por su linaje, al igual que muchos de los nobles. Con astucia y pura determinación, Svein logró mantenerse con vida, estableciendo una base en Escania, donde estaría a salvo de Magnus por un tiempo. El rey Magnus gobernaba tanto Dinamarca como Noruega, y después de asegurar su control sobre Dinamarca, envió emisarios a Inglaterra con un mensaje para el rey Eduardo el Confesor. La carta fue sellada con la autoridad de Magnus. El documento declaraba: «Debes haber oído del acuerdo entre Harthacnut y yo, y que el sobreviviente de los dos heredaría todas las tierras y el pueblo del otro. Ahora Harthacnut está muerto y he tomado posesión de Dinamarca como mi legítima herencia. Antes de morir, Harthacnut gobernó tanto Dinamarca como Inglaterra, así que según nuestro acuerdo, ahora reclamo Inglaterra también. Te pido que me entregues el reino. Si no, vendré con la fuerza de Dinamarca y Noruega para reclamarlo por las armas, y el destino decidirá quién gobernará». Cuando el rey Eduardo leyó la carta, respondió firmemente: «Todos en este país saben bien que mi padre, el rey Etelredo, era el legítimo heredero de este reino, tanto por las leyes antiguas como por las nuevas de herencia. Después de su muerte, mi hermano Edmundo se convirtió en rey por ser el mayor, y yo acepté eso. Luego, después de Edmundo, mi padrastro Canuto el Grande tomó el trono, y mientras él vivió, no hubo oportunidad para que nadie más lo reclamara. Después de Canuto, Harold gobernó, y luego Harthacnut, quien tenía tanto Dinamarca como Inglaterra, creyendo que era justo que él tuviera ambos, mientras yo no tenía ninguno.
Pero cuando Harthacnut murió, el pueblo de Inglaterra me eligió como su rey. He asumido este título y he sido consagrado como rey, y he establecido mi autoridad, tal como lo hizo mi padre antes que yo. Mientras viva, no renunciaré a mi corona. Si el rey Magnus viene con un ejército, no levantaré uno en su contra. Solo tomará a Inglaterra cuando me quite la vida. El rey Magnus tenía la reputación de ser un guerrero y un rey sabio que había vivido mucho para su edad. Sus embajadores pronto regresaron y entregaron la respuesta del rey Eduardo. Magnus reflexionó por un momento y luego habló. Creo que lo más sensato y lo que traerá el mayor éxito es que el rey Eduardo gobierne su reino en paz. En cuanto a mí, cuidaré y atesoraré los reinos que Dios ha puesto en mis manos. Así, Magnus, el rey de Dinamarca y Noruega, quien tenía un derecho legítimo a Inglaterra por medio de juramentos sagrados, perdonó al pueblo y al rey de Inglaterra, librándolos de su ira. El reinado del rey Magnus sobre Dinamarca y Noruega parecía seguro. Sin embargo, pronto llegaron a sus oídos rumores de un desafío. Su famoso tío Harald Sigurdsson había regresado al norte buscando reclamar el trono. Haroldo, el hermano menor del rey Olaf, no se había cruzado con Magnus desde el fatídico día en que trajo la noticia de la muerte de Olaf y su aplastante derrota en la batalla de Stiklestad. Con el paso de los años, Haroldo se había transformado de un guerrero en una leyenda, acumulando una inmensa riqueza gracias a su servicio en la Guardia Varega y en el Imperio Bizantino. Su reputación como un feroz guerrero se extendió por todas las tierras, con historias que afirmaban que era más fuerte que cualquier hombre, más sabio que todos los demás, y tan rico que tenía más riqueza que todos los hombres de Noruega. Dondequiera que Haroldo luchaba, la victoria los seguía, ganándose el temible título de El Rayo del Norte. Un hombre así era una verdadera amenaza para Magnus, y su ansiedad solo aumentó cuando Haroldo forjó una alianza con Svein Ulfsson, el conde que lo había traicionado. Juntos, Haroldo y Svein desataron el caos en las tierras de Magnus, y sus incursiones infundieron miedo en los corazones de sus súbditos. En respuesta, el rey Magnus reunió a sus fuerzas preparándose para la guerra. Sin embargo, en medio de la tormenta que se avecinaba, sus consejeros le instaron a actuar con cautela, aconsejándole no enfrentarse directamente a un oponente tan formidable. Ellos intentaron guiar a Magnus hacia una negociación, temiendo la destrucción que una guerra abierta podría traer. En el verano del año 1046, bajo la atenta mirada de los picos escarpados y los antiguos fiordos de Noruega, Magnus y Harold se encontraron cara a cara. Fue un momento que decidiría el destino de Escandinavia. Magnus pidió que sonaran las trompetas, convocando a una asamblea general del pueblo, la antigua reunión donde se coronaban los reyes de Noruega. Allí, en presencia de sus guerreros y súbditos, Magnus ofreció a Harold un bastón real, simbolizando la mitad del reino noruego. Declaró: «Con este bastón te otorgo la mitad del poder de Noruega, con todos sus deberes y dominios. Serás un rey legítimo como yo». Haroldo, con una mirada firme y palabras sinceras, aceptó este gran honor, agradeciendo a Magnus por el título y la dignidad que le otorgó. Al día siguiente se llevó a cabo una ceremonia más solemne, ya que Magnus convocó nuevamente a la Asamblea General. La gente se reunió, ansiosa por presenciar la proclamación de Haroldo como rey. En presencia de todos, Thorer de Steig, una figura venerada entre los guerreros, otorgó a Haroldo el título de rey. El aire estaba cargado de anticipación, mientras el manto de la realeza caía sobre los hombros de Haroldo. Más tarde se celebró un gran banquete dentro de la tienda de campaña de Haroldo. Invitó a Magnus y a sus hombres, quienes llegaron con armaduras relucientes, su presencia sumando al esplendor de la ocasión. Los reyes se sentaron uno al lado del otro en asientos elevados, adornados con ricos tapices, sus risas mezclándose con las melodías del arpa y el canto. En medio de la celebración, Haroldo ordenó que se llevara una procesión de tesoros ante Magnus, cofres y arcones llenos de los botines de sus viajes.
Haroldo le daría a Magno la mitad de sus riquezas, y el vínculo entre Haroldo y Magno fue reafirmado, sus destinos entrelazados en la saga de Escandinavia. Sin embargo, a pesar de su dominio compartido, el vínculo entre ellos comenzó a desmoronarse, tensado por innumerables desacuerdos en sus cortes separadas. Susurros de rivalidad y ambición llenaban el aire, alimentando la tensión que yacía justo bajo la superficie. Cuando se encontraban, sus palabras estaban cargadas de hostilidad y la amenaza de violencia se cernía en cada intercambio. Sin embargo, a pesar de la creciente discordia, ambos reyes lograron mantener una paz frágil, su alianza pendiendo de un hilo. El rey Magnus murió prematuramente en el año 1047 a la temprana edad de solo 23 años. Las circunstancias de su fallecimiento siguen envueltas en misterio, con diferentes relatos que varían entre sí. Algunos dicen que cayó gravemente enfermo y murió en su cama, mientras que otros afirman que encontró su final al caer de un caballo o ahogarse en aguas implacables. Sin embargo, hay un relato que destaca una visión, un sueño que lo atormentó en sus últimos días. Se dice que mientras Magnus yacía en su cama una noche, soñó con su padre, San Olaf, que se le apareció frente a él. En su sueño, su padre le habló: «Vendrás conmigo, hijo mío, al más allá, o elegirás convertirte en un gran rey destinado a una larga vida, pero marcado por un crimen que nunca podrás expiar». Magnus, con el corazón apesadumbrado, respondió: «Padre, tú debes elegir por mí». Y la respuesta de Olaf resonó en el mundo de los sueños: «Entonces me seguirás». Magnus compartió este sueño con sus hombres leales y poco después cayó enfermo. Mientras agonizaba, sabiendo que su final estaba cerca, redactó su testamento con claridad y sabiduría. Noruega pasaría a su tío Harold y Dinamarca a su rival convertido en aliado, Svein. La noticia de su muerte trajo gran tristeza tanto a Noruega como a Dinamarca, pues Magnus había sido un rey querido por todos, incluso por aquellos que alguna vez se opusieron a él. Esta balada fue compuesta en honor a su muerte. Las lágrimas del pueblo eran todas sinceras. Todos los corazones se estremecieron ante la muerte del rey. Sus esclavos domésticos lloraron por un amigo. Los hombres de su corte a menudo meditaban solos, como reflexionando con asombro sobre la noticia. El rey Magnus fue sepultado junto a su padre en la Catedral Sagrada de Nidaros, donde su legado perduraría por generaciones. Fue venerado no solo por su valentía en la batalla, empuñando su legendaria hacha Hel, sino también por su sabiduría que trascendía su edad. Un hombre de sueños proféticos, Magnus alguna vez fue colérico, pero aprendió a templar su furia y buscó la paz en lugar de la guerra con sus parientes. Su decisión de compartir su reino con su tío Harald Hardrada y de no hacer la guerra al rey Eduardo el Confesor refleja su madurez y gracia. Aunque murió joven, sus acciones le valieron el nombre de Magnus el Bueno, un nombre que sería recordado mucho después de su partida. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Quiero agradecerles enormemente a todos mis miembros, su contribución realmente ayuda a hacer posible todos estos videos. Un agradecimiento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux y John Seitz. Si disfrutaron el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto para otro episodio de Perfiles Históricos.